Firma aquí y desaparece de nuestras vidas, le ordenó su suegra mientras toda la familia reía. Ella firmó en silencio. No sabían que, con esa firma, acababan de perderlo todo. Ni siquiera mereces sentarte en esa silla. Las palabras de doña Graciela Montero cortaron el aire del salón como un cuchillo invisible. La anciana, con su collar de perlas y su postura rígida, miraba desde arriba a la joven sentada frente a la mesa de caoba, como quien observa una mancha en un mantel fino. Valentina Rojas no levantó la vista. Sus manos descansaban sobre los papeles del divorcio, inmóviles, firmes, aunque por dentro sentía que el mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Podía escuchar las risas contenidas a su alrededor. Podía sentir las miradas cargadas de desprecio perforándole la espalda. Podía oler el champán que habían servido como si aquello fuera una celebración. Porque para la familia Montero eso era exactamente lo que era, una fiesta. La fiesta de deshacerse de ella. Apúrate. La voz de Sebastián Montero, su esposo, o más bien su casi ex-esposo, llegó desde algún lugar detrás de ella. Tenemos una reservación para cenar y no queremos llegar tarde por tu culpa. Una reservación para cenar. Valentina absorbió esas palabras como quien recibe un golpe en el estómago. Llevaban años casados. Habían construido un hogar juntos. Habían compartido noches enteras hablando sobre el futuro, sobre hijos, sobre envejecer juntos. Y ahora, para el firmar el fin de todo eso era simplemente un trámite antes de ir a cenar. Déjala, Sebastián, intervino Camila Montero, la hermana menor de Sebastián, recostada contra la pared con una copa de champán en la mano y una sonrisa que destilaba satisfacción. Seguramente está calculando cuánto puede sacarnos antes de firmar. Es lo que hacen las personas como ella. Las personas como ella. Valentina conocía bien esa frase. La había escuchado desde el primer día que pisó la mansión Montero. Personas como ella, sin apellido, sin fortuna, sin linaje, personas que, según la familia Montero, solo servían para una cosa, ser usadas y descartadas cuando ya no convenían. Don Emilio Montero, el patriarca de la familia, permanecía de pie al otro extremo de la mesa, observando la escena con los brazos cruzados. Era un hombre imponente que había construido el Grupo Montero, un conglomerado de empresas inmobiliarias que dominaba la región. Pocas veces hablaba, pero cuando lo hacía todos escuchaban. Y en ese momento, su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Mira, querida. Doña Graciela se acercó a Valentina inclinándose ligeramente para que solo ella pudiera escucharla, aunque habló lo suficientemente alto para que todos oyeran. Te estamos haciendo un favor. Podrías haberte ido sin nada, pero mi hijo, que es demasiado generoso para su propio bien, insistió en darte algo. Así que firma, toma tu dinerito y vete por donde viniste. La palabra dinerito fue pronunciada con un desprecio tan profundo que pareció envenenar el aire. Valentina finalmente levantó la vista y encontró los ojos de su suegra. No había odio en la mirada de Valentina. Solo una tristeza infinita mezclada con algo que doña Graciela no supo interpretar. Señora Graciela, Valentina habló con voz calmada. Solo quiero que quede claro que yo nunca pedí nada de esta familia, ni cuando me casé, ni ahora. Por favor, Camila soltó una carcajada desde su rincón. Si no hubieras querido nada, no te habrías casado con mi hermano. Todos sabemos por qué estabas aquí. Sebastián se acercó a la mesa, colocándose junto a su madre. Había algo en su expresión que Valentina recordaría por siempre. No era crueldad exactamente, era indiferencia, la peor forma de desprecio, como si ella fuera un problema administrativo que necesitaba resolverse antes de seguir con asuntos más importantes. Valentina, seamos prácticos, dijo Sebastián con voz calculada. Lleva semanas retrasando esto. Mis abogados redactaron los términos. Recibes una compensación económica razonable, te mudas y cada quien sigue con su vida. Compensación razonable. Valentina miró los documentos frente a ella. La cantidad que ofrecían era insultantemente baja. Después de años de matrimonio, después de haber dejado su trabajo para dedicarse al hogar que Sebastián le pidió que construyera, le ofrecían una cantidad que apenas cubriría unos meses de alquiler en un departamento modesto. Es más de lo que mereces, doña Graciela sentenció. Agradece que mi hijo tiene buen corazón. Valentina miró a Sebastián buscando en sus ojos algún rastro del hombre del que se había enamorado, del hombre que le prometió que la protegería siempre, que ella era lo más importante en su vida, que nunca dejaría que nadie la lastimara. Pero ese hombre había desaparecido hacía tiempo, reemplazado por este extraño que la miraba con la misma frialdad con que revisaría un estado de cuenta. ¿Esto es realmente lo que quieres, Sebastián?, preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Lo que quiero es que esto termine de una vez, respondió él sin vacilar. Fue en ese momento que la puerta del salón se abrió y entró el licenciado Paredes, el abogado de la familia Montero. Era un hombre delgado, de movimientos precisos, que cargaba un maletín de cuero y una expresión de absoluta suficiencia profesional. Disculpen la demora, dijo mientras colocaba documentos adicionales sobre la mesa. Tuve que agregar unas cláusulas de confidencialidad. Confidencialidad.
Valentine frunció el ceño. Estándar en estos casos. Paredes explicó sin mirarla, como si hablara con la pared. Al firmar, usted se compromete a no divulgar información sobre la familia Montero, sus negocios, su patrimonio, ni cualquier aspecto de su vida privada. Lo que significa, Camila tradujo con placer evidente, que no puedes ir a llorarle a la prensa para que te tengan lástima. Valentine sintió una presión en el pecho que casi le impedía respirar. No era solo el divorcio, no era solo perder a Sebastián. Era la forma en que la estaban tratando como si fuera una amenaza que necesitaba ser neutralizada, como si su existencia en la vida de los Montero hubiera sido un error que finalmente estaban corrigiendo. Yo nunca haría algo así, dijo Valentine. Claro que no lo harías. Doña Graciela respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Por qué vas a firmar esa cláusula? Valentine miró alrededor del salón. Las paredes estaban decoradas con cuadros originales que costaban más que lo que ella ganaría en toda su vida. Los candelabros de cristal brillaban sobre ellos como estrellas artificiales. Las copas de champán reflejaban la luz de maneras que parecían diseñadas para recordarle que ella no pertenecía a ese mundo y, sin embargo, había pertenecido durante años, había sido parte de esa familia. Había organizado las cenas de Navidad. Había cuidado a doña Graciela cuando se enfermó del estómago. Había acompañado a don Emilio a sus citas médicas cuando nadie más tenía tiempo. Había amado a Sebastián con todo su corazón. Había renunciado a su carrera cuando él le pidió que se dedicara al hogar. Había puesto las necesidades de todos por encima de las suyas. Y ahora todo eso valía menos que la copa de champán que Camila sostenía con desdén. ¿Hay algo que deben saber antes de que firme? Valentine dijo, su voz ganando una firmeza que sorprendió a todos en la habitación. ¿Qué? ¿Vas a pedir más dinero? Sebastián preguntó cruzándose de brazos. Porque eso no va a pasar. No, no quiero su dinero. Un silencio confuso se apoderó del salón. Doña Graciela intercambió una mirada con su esposo. Camila dejó de sonreír por un instante. Incluso el licenciado Paredes levantó la vista de sus documentos. Entonces, ¿qué quieres, don Emilio? Habló por primera vez, su voz grave resonando en la habitación. Quiero que recuerden este momento, Valentine, dijo mirando a cada uno directamente a los ojos. Quiero que recuerden cómo me trataron hoy. Las risas, el champán, las burlas. Quiero que lo graben bien en su memoria. Es una amenaza. Doña Graciela se irguió ofendida. No, señora, es un pedido, porque algún día van a entender quién soy realmente. Y cuando ese día llegue, quiero que recuerden exactamente cómo se comportaron. ¡Qué dramática! Camila exclamó con una carcajada. ¿Quién te crees que eres? Una princesa disfrazada. Las risas volvieron a llenar el salón. Sebastián negó con la cabeza, visiblemente irritado por lo que consideraba un intento patético de mantener dignidad. Firma de una vez, Valentine ordenó. Deja el teatro. Valentine tomó el bolígrafo, lo sostuvo por un momento, mirando la punta como si en ella estuviera concentrado todo el dolor de esos años. Luego, con una calma que desconcertó a todos, firmó cada página, una por una, sin prisa, sin lágrimas visibles, sin temblor en la mano. Cuando terminó, colocó el bolígrafo sobre la mesa con suavidad y se puso de pie. Ya está, dijo, ya no soy parte de esta familia. Nunca lo fuiste realmente. Doña Graciela remató alzando su copa de champán. Brindemos, familia. Por fin nos libramos de este error. Las copas chocaron con un tintineo que a Valentine le sonó como el último clavo en un ataúd. Caminó hacia la puerta del salón, sintiendo cada paso como si caminara sobre cristales. No se volteó. No les dio la satisfacción de ver su rostro descompuesto. Pero cuando cruzó el umbral, escuchó la voz de Camila una última vez. Que le vaya bien lavando pisos, que es lo único que sabe hacer. Las carcajadas la persiguieron hasta el pasillo. Valentine aceleró el paso cruzando el vestíbulo de la mansión Montero con la vista fija en la puerta principal. El servicio doméstico la observaba con expresiones de compasión silenciosa. Lourdes, la ama de llaves que había trabajado para los Montero durante décadas, la interceptó brevemente. Señora Valentine, susurró tomando su mano por un instante. No todos en esta casa piensan igual. Usted fue la única que nos trató como personas. Valentine apretó la mano de Lourdes, incapaz de hablar por el nudo en su garganta, y salió a la noche. Y el aire frío la golpeó como una bofetada piadosa. Se detuvo en la escalinata de entrada, mirando el jardín iluminado, las fuentes, los automóviles de lujo estacionados en la entrada circular. Todo ese mundo que nunca fue suyo y que ahora la escupía sin ceremonia. Caminó hasta la calle, donde un taxi la esperaba. No tenía automóvil propio. Sebastián siempre había insistido en que usara el chofer de la familia, otra forma sutil de control que ella había confundido con cuidado. ¿A dónde, señorita?, preguntó el taxista. Valentine dio la dirección de un pequeño departamento que había alquilado con lo poco que tenía ahorrado. Un lugar diminuto en una zona modesta de la ciudad.
tan diferente de la mansión Montero que parecía pertenecer a otro planeta. Durante el viaje miró por la ventana sin ver realmente nada. Las luces de la ciudad pasaban como borrones de color, como si el mundo estuviera llorando las lágrimas que ella se negaba a derramar. Su teléfono vibró, un mensaje de un número que conocía de memoria, pero que no tenía guardado con nombre. ¿Ya firmaste? Valentina miró el mensaje por varios segundos antes de responder con 2 palabras. Ya firmé. La respuesta llegó casi instantáneamente. Entonces, ya es hora. Ven a verme mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Valentina cerró los ojos, recostando la cabeza contra el vidrio frío del taxi. Ese mensaje era de la única persona en el mundo que sabía toda la verdad que los Montero jamás se molestaron en descubrir, la verdad que Sebastián nunca preguntó, la verdad que ella había guardado durante todo su matrimonio como un secreto que nadie merecía conocer, porque Valentina Rojas no era quien todos creían que era, y la familia que acababa de humillarla no tenía la más mínima idea de lo que estaba por venir. Lo que ninguno de los Monteros sabía era que Valentina había soportado cada insulto, cada humillación, cada risa por una razón muy específica. No era debilidad, no era sumisión, no era falta de opciones. Era una promesa que le había hecho a alguien muy importante. Una promesa que, ahora con esa firma quedaba oficialmente cumplida, y esa persona era exactamente quien nadie esperaba. Mientras el taxi se alejaba de la mansión Montero en algún lugar de la ciudad, en una oficina ubicada en el último piso de uno de los edificios más altos del distrito financiero, un hombre miraba su teléfono con expresión seria. Leyó las 2 palabras de Valentina. Ya firmé. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, ese hombre hizo algo que sus socios comerciales, sus empleados y el mundo entero jamás lo habían visto hacer. Lloró porque ese hombre era el padre de Valentina y lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar todo. Absolutamente todo. De vuelta en la mansión, la celebración continuaba. Doña Graciela había ordenado que sirvieran la cena en el comedor principal como si acabaran de ganar una batalla importante. Por fin suspiraba, mientras el personal servía los platos. Por fin podemos respirar tranquilos. Siempre supe que esa mujer no era para ti, le dijo a Sebastián acariciando su mejilla como si fuera un niño que acabara de aprobar un examen difícil. Ahora puedes encontrar a alguien de tu nivel. Sebastián asintió distraídamente, revisando su teléfono. Ya había una modelo que lo esperaba para cenar en otro lugar. La transición de esposo a soltero le había tomado exactamente el tiempo que Valentina necesitó para firmar los papeles. ¿Cuánto le dimos al final?, preguntó don Emilio desde la cabecera de la mesa. Lo mínimo, respondió el licenciado Paredes, quien se había quedado a cenar como parte de su recompensa por el trabajo bien hecho. Lo suficiente para que no pueda quejarse legalmente, pero lo bastante poco para que entienda su lugar. Perfecto. Don Emilio asintió con satisfacción. No me gusta desperdiciar dinero en causas perdidas. Camila alzó su copa nuevamente. Propongo otro brindis. Por los Montero, porque siempre ganamos. Por los Montero, corearon todos. Lo que ninguno de ellos sabía mientras chocaban sus copas de cristal importado y se felicitaban mutuamente por haberse deshecho de la intrusa, era que en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, se estaba poniendo en marcha una serie de eventos que destruiría cada una de sus certezas. Porque habían cometido un error fundamental. El peor error que una familia arrogante puede cometer. Habían juzgado a alguien por su apariencia, habían confundido humildad con debilidad. Habían asumido que el silencio significaba sumisión y estaban a punto de descubrir, de la manera más devastadora posible, que estaban completamente equivocados. La noche continuaba afuera, indiferente a los dramas humanos. Pero dentro de la mansión Montero, un reloj invisible había comenzado a contar. La cuenta regresiva había iniciado, y cuando llegara a 0, nada en la vida de los Montero volvería a ser igual. El departamento de Valentina cabía entero en el vestidor de la mansión Montero. Una habitación pequeña con una cocina diminuta, un baño que apenas permitía cerrar la puerta y una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban a medianoche. Pero era suyo, completamente suyo. Y esa noche, por primera vez en años, Valentina sintió que podía respirar. Se sentó en el borde de la cama. Un colchón sobre una base de madera que había comprado en un mercado de segunda mano, y se permitió hacer lo que no había hecho frente a los Montero: llorar. Lloró por los años perdidos. Lloró por el amor que dio sin recibir nada a cambio. Lloró por las noches que pasó esperando a Sebastián mientras él trabajaba hasta tarde en eventos sociales con personas que la consideraban inferior. Lloró por cada vez que doña Graciela la hizo sentir que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Pero también lloró de alivio porque la jaula, por muy dorada que hubiera parecido desde afuera, por fin estaba abierta. Cuando las lágrimas se agotaron, Valentina se lavó la cara con agua fría y se miró en el pequeño espejo del baño. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos hinchados, pero la mandíbula firme. No era una mujer derrotada, era una mujer que finalmente estaba libre para ser quien realmente era. Tomó su teléfono y le leyó el mensaje. Ven a verme mañana. Tenemos mucho de qué hablar.
Mañana todo cambiaría mañana. Se acostó en su cama pequeña, escuchando los sonidos de la ciudad que nunca se duerme del todo, y por primera vez en años, durmió en paz. Al día siguiente, Valentine se levantó temprano. Se vistió con la ropa más presentable que tenía. Nada lujoso, pero limpio y digno, y salió a la calle. El contraste entre su barrio y la zona donde se dirigía era brutal. De calles con baches y tiendas modestas a avenidas amplias flanqueadas por edificios de cristal que reflejaban el cielo como espejos gigantes. El edificio de Corporación Atlas ocupaba una manzana entera del distrito financiero. Era una torre imponente que dominaba el horizonte con un vestíbulo de mármol, donde cada paso resonaba como un anuncio de poder. Valentine entró por la puerta principal, junto a ejecutivos que caminaban con prisa y expresiones de importancia, y se dirigió a la recepción. «Buenos días», dijo a la recepcionista. «Tengo una reunión». Su nombre, por favor, Valentine Rojas. La recepcionista tecleó el nombre en su computadora. Lo que apareció en la pantalla hizo que su actitud profesional cambiara instantáneamente a una de máxima atención. «Señoritas Rojas, por supuesto, la están esperando. Piso 42, el ascensor privado está a su derecha». «Gracias». Valentine caminó hacia el ascensor privado, ese que solo usaban las personas con acceso al último piso, la oficina de la presidencia. Mientras las puertas se cerraban y el ascensor comenzaba a subir, su corazón latía con fuerza, no de nervios, sino de anticipación. Las puertas se abrieron al piso 42, revelando un espacio que combinaba elegancia con calidez. No era ostentoso como la mansión Montero, donde todo parecía diseñado para impresionar. Este lugar era diferente. Libros reales en los estantes, fotografías familiares en marcos simples. Una alfombra gastada por años de uso que nadie se había molestado en cambiar porque tenía valor sentimental. Valentine. La voz vino de un hombre que se levantó de detrás de un escritorio amplio con cabello canoso peinado hacia atrás, ojos que combinaban dureza empresarial con una ternura que solo aparecía cuando veía a su hija. Su traje era impecable, pero no llamativo, como alguien que ya no necesita demostrar nada. «Nadie, papá». Valentina corrió hacia él y lo abrazó con la desesperación de alguien que ha estado conteniendo el dolor demasiado tiempo. Augusto Rojas abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. Este hombre que negociaba contratos multimillonarios sin pestañear, que había construido un imperio desde cero, que era respetado y temido en partes iguales en el mundo de los negocios. Se sentía completamente indefenso ante las lágrimas de su hija. «Ya pasó, mi niña», susurró. «Ya pasó todo. Fueron horribles, papá». Hasta el final, sirvieron champán como si celebraran deshacerse de basura. Augusto cerró los ojos conteniendo la ira que hervía en su interior. «Cuéntame todo, cada detalle». Se sentaron en un sofá junto a la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Valentine le contó todo. Las burlas de doña Graciela, la indiferencia de Sebastián, las crueldades de Camila, el silencio cómplice de don Emilio. Le contó sobre la cláusula de confidencialidad, sobre la compensación miserable, sobre la frase de despedida de Camila, sugiriendo que lo único que sabía hacer era lavar pisos. Con cada palabra, el rostro de Augusto se endurecía más. No era un hombre impulsivo. No se construye un imperio siendo impulsivo, pero había algo en sus ojos que Valentine reconocía, la determinación fría de quien está a punto de mover piezas en un tablero que nadie más puede ver. «¿Sabes por qué nunca les dije quién eras?», Valentine preguntó cuando terminó de relatar los eventos. «Porque yo te lo pedí». Augusto respondió con pesar. «Y fue un error». «No, papá, fue una prueba. Tú me dijiste que, si alguien me amaba solo por mí misma, no necesitaría saber nada más. Y tenías razón. Sebastián nunca me amó por quien soy. Me usó como decoración cuando le convenía y me descartó cuando encontró algo que consideró mejor». Augusto apretó la mandíbula. «Cuando te casaste con Sebastián, mandé a investigarlo discretamente. ¿Recuerdas? Recuerdo que te pedí que no lo hicieras y te hice caso. Otro error, pero hay algo que sí descubrí después. Cuando empezaste a sonar infeliz en nuestras llamadas, Valentine lo miró con sorpresa. ¿Qué descubriste?». Augusto se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La colocó frente a su hija. «Mandé a mi equipo de investigación a hacer una revisión completa del grupo Montero. No por venganza, sino por protección, para saber exactamente con quién estabas involucrada». Valentine abrió la carpeta. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. «Papá, esto es sí. Los Monteros no son lo que aparentan. Su imperio está construido sobre arena». Los documentos revelaban una realidad que la familia Montero había mantenido oculta con esmero. El grupo Montero tenía deudas masivas, habían inflado el valor de sus propiedades, tenían créditos vencidos con múltiples instituciones financieras y varias de sus empresas subsidiarias operaban con pérdidas que disfrazaban con contabilidad creativa. «¿Están en quiebra?», Valentine preguntó procesando la información. «Todavía no, pero están al borde y aquí viene lo que necesitas saber». Augusto señaló un documento específico. 3 de sus contratos más importantes de desarrollo inmobiliario
inmobiliario, dependen de un socio financiero que les prometió inversión. Ese socio es una firma llamada Inversiones Meridian. Inversiones Meridian es una de mis subsidiarias, Valentines e quedó inmóvil. ¿Tú eres socio de los Montero? No directamente, Meridian negoció con ellos a través de intermediarios. Los Montero no tienen idea de quién está detrás de Meridian. Para ellos es simplemente un fondo de inversión extranjero. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque cuando descubrí la conexión, tú todavía estabas casada. No quería complicar las cosas. Pero ahora que firmaste el divorcio, ahora que ya no hay ningún vínculo legal entre tú y esa familia, Augusto dejó la frase en el aire. ¿Qué vas a hacer, papá? Augusto miró por la ventana, su reflejo superpuesto sobre la ciudad que se extendía abajo. No voy a hacer nada todavía. Primero quiero que tú decidas qué quieres. ¿Qué quiero? ¿Quieres venganza, justicia? ¿O simplemente quieres seguir adelante con tu vida? Valentine pensó en la pregunta cuidadosamente. Las imágenes de la noche anterior pasaban por su mente como una película en repetición. Las risas, el champán, los insultos, la cara de desprecio de doña Graciela, la indiferencia de Sebastián. No quiero venganza, dijo finalmente, pero sí quiero justicia, no por dinero, sino porque lo que me hicieron no estuvo bien y si no hay consecuencias, van a seguir tratando a las personas así. Augusto asintió lentamente. Esa es mi hija. No venganza, sino justicia. Y justicia es exactamente lo que van a recibir. Pero papá, no quiero que destruyas a nadie, no quiero ser como ellos. No voy a destruir a nadie, Valentine. Solo voy a dejar que la verdad salga a la luz. Y la verdad, mi niña, es la fuerza más poderosa que existe. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró una mujer de unos 40 años. Elegante pero accesible. Con una tableta electrónica en la mano y una expresión que combinaba eficiencia con empatía. Señor Rojas, los documentos que pidió están listos, anunció. Gracias, Miranda, Augusto asintió. Valentine, ella es Miranda Solís, mi directora legal. Miranda, mi hija, un placer conocerla finalmente. Miranda sonrió con calidez. Su padre habla de usted constantemente. Miranda ha estado trabajando en algo importante. Augusto explicó. Cuéntale. Miranda se sentó abriendo su tableta. Valentine. Los documentos de divorcio que firmaste anoche tienen varias irregularidades legales. Irregularidades. La cláusula de confidencialidad es abusiva y probablemente no resistiría un desafío legal. La compensación económica está muy por debajo de lo que te correspondería legalmente después de años de matrimonio. Y hay una cláusula escondida en la página 12 que te obliga a renunciar a cualquier reclamo futuro sobre bienes adquiridos durante el matrimonio. No vi esa cláusula. Valentine palideció. Exacto. Fue diseñada para que no la vieras. El licenciado Paredes es conocido por este tipo de tácticas. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tenemos opciones, muchas opciones. Augusto se sentó junto a su hija. Pero no vamos a hacer nada que tú no quieras, Valentine. Esta es tu vida, tu decisión. Solo quiero que sepas que no estás sola. Nunca lo estuviste. Valentine miró a su padre, a Miranda y luego otra vez los documentos de la carpeta que revelaban la fragilidad del Imperio Montero. Una semana atrás se sentía como la persona más sola del mundo. Hoy, sentada en el piso 42 de Corporación Atlas, se daba cuenta de algo. No había estado sola. Su padre había estado ahí todo el tiempo en silencio, esperando, respetando sus decisiones, aunque no estuviera de acuerdo con ellas, protegiéndola desde las sombras sin que ella lo supiera. ¿Por qué nunca viniste a buscarme? Preguntó, lágrimas formándose nuevamente. Durante todos esos años que fui infeliz con los Montero, ¿por qué no viniste? La pregunta golpeó a Augusto como un martillo en el pecho. Se quitó los lentes y se frotó los ojos. Un gesto que Valentine reconocía como su forma de contener las emociones. Porque tú me pediste que te dejara vivir tu vida, respondió con voz quebrada. Me dijiste que necesitabas demostrar que podías ser feliz sin mi dinero, sin mi nombre, sin mi protección. Yo respeté eso, aunque me destrozaba por dentro cada vez que escuchaba tristeza en tu voz. Papá, no sabes cuántas veces estuve a punto de ir a esa mansión y decirle a esa familia exactamente quién era yo. Cuántas veces quise comprar todo lo que tienen y dejarlos en la calle. Pero tú me enseñaste algo, Valentine. ¿Qué cosa? Que el amor verdadero respeta las decisiones del otro aunque duelan. Que proteger a alguien no siempre significa resolver sus problemas, sino estar ahí cuando necesita apoyo. Valentine abrazó a su padre nuevamente y esta vez las lágrimas eran diferentes. No eran de dolor o alivio, sino de gratitud por tener a alguien que la amaba lo suficiente como para dejarla equivocarse y estar ahí cuando necesitara levantarse. Entonces Augusto dijo, cuando se separaron limpiándose discretamente los ojos, ¿qué hacemos? Valentine se enderezó en el sofá, su postura cambiando sutilmente. Ya no era la mujer encogida que había firmado papeles mientras la insultaban. Era la hija de Augusto Rojas y por primera vez en años estaba lista para actuar como tal. Primero, dijo con voz firme, quiero saber todo sobre la situación financiera de los Montero. Cada deuda, cada contrato, cada debilidad. Miranda sintió abriendo archivos en su tableta.
Segundo, continuó Valentine, quiero que revisemos cada cláusula de ese divorcio. Si hay irregularidades, quiero que se corrijan legalmente. Ya estamos en eso, Miranda confirmó. Y tercero, Valentine hizo una pausa, mirando a su padre directamente a los ojos. Quiero que los Monteros descubran la verdad, no para destruirlos, sino para que entiendan que la persona que despreciaron era más valiosa de lo que jamás imaginaron. Augusto sonrió por primera vez en esa reunión. No era una sonrisa de satisfacción ni de venganza, era la sonrisa de un padre orgulloso. Esa es mi hija, repitió Miranda. Activa el protocolo. Es hora de que la familia Montero conozca a Augusto Rojas. Miranda sintió con una expresión que sugería que había estado esperando esa orden. Con mucho gusto, señor. Mientras en el piso 42 de Corporación Atlas se tejía una estrategia que cambiaría el destino de varias familias, en la mansión Montero, la vida seguía con la arrogancia de siempre. Doña Graciela desayunaba en el jardín, hojeando una revista de sociedad donde aparecía una foto de la familia en un evento benéfico reciente. Sebastián ya había salido, probablemente a verse con su nueva conquista. Camila se probaba vestidos para una fiesta el fin de semana. Don Emilio revisaba informes financieros en su estudio, su ceño fruncido, revelando preocupaciones que no compartía con nadie. Ninguno de ellos tenía la más mínima idea de que la mujer a la que habían despedido con champán y burlas la noche anterior era la hija del hombre que literalmente sostenía su imperio financiero. Ninguno de ellos imaginaba que cada contrato que los mantenía a flote dependía de una firma que respondía a Augusto Rojas. Y ninguno de ellos sospechaba que la tormenta que se avecinaba haría que todo lo que conocían, su mansión, su estatus, su arrogancia, temblara hasta los cimientos. El reloj invisible seguía contando y los Monteros seguían celebrando, completamente ajenos al hecho de que habían humillado a la persona equivocada en el momento más equivocado. Los primeros indicios de que algo andaba terriblemente mal llegaron a la mansión Montero de la forma más inesperada. A través de una llamada telefónica que don Emilio recibió mientras desayunaba, como que congelaron la línea de crédito. Su voz normalmente controlada se elevó lo suficiente para que doña Graciela dejara su revista y lo mirara con alarma desde el otro lado de la mesa. Emilio escuchaba con el rostro cada vez más pálido. Al otro lado de la línea, el director del Banco Corporativo del Pacífico le explicaba que la línea de crédito principal del Grupo Montero había sido suspendida temporalmente debido a una reevaluación de riesgo crediticio. Esto es inaceptable. Emilio gruñó apretando el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Llevamos décadas trabajando con ustedes. ¿Qué reevaluación, don Emilio? Con todo respeto, los números hablan por sí solos. Nuestro departamento de riesgo detectó inconsistencias en sus últimos reportes financieros. Hasta que no se aclaren, la línea permanece suspendida. ¿Quién ordenó esa revisión? Un silencio breve. Esa información es confidencial, señor. Emilio colgó con fuerza suficiente para que la porcelana del desayuno temblara sobre la mesa. El café se derramó sobre el mantel bordado que doña Graciela había traído de Europa. Pero por primera vez a ella no le importó la mancha. La expresión de su esposo le importaba más. ¿Qué pasa, Emilio? Nada que no pueda resolver, respondió con la misma frase que usaba cada vez que algo amenazaba la fachada de perfección que los Montero mantenían ante el mundo. Pero esta vez la frase sonó vacía, como una promesa hecha por alguien que ya no cree en ella porque las llamadas no pararon ahí. Antes del mediodía, el mundo de los Monteros comenzó a agrietarse por todos lados. Un proveedor de materiales de construcción canceló un contrato importante citando nuevas condiciones del mercado. Una firma auditora que los Montero usaban desde hacía años anunció que no podría continuar prestándole servicios por conflicto de intereses y el banco donde tenían sus cuentas personales solicitó documentación adicional para una transacción rutinaria que normalmente se procesaba sin preguntas. Cada llamada era como una ficha de dominó cayendo y cada ficha derribaba la siguiente. ¿Qué está pasando? Sebastián irrumpió en el estudio de su padre, todavía con el saco arrugado de la noche anterior, habiendo recibido varias llamadas alarmantes de contactos en el mundo empresarial. Eduardo Villanueva me canceló un almuerzo de negocios. Dijo que prefiere esperar a que se aclaren las cosas. ¿Qué cosas, papá? Don Emilio no respondió inmediatamente. Estaba sentado detrás de su escritorio, rodeado de papeles que había estado revisando frenéticamente durante las últimas horas. Su corbata estaba floja, el primer botón de su camisa abierto. Pequeños detalles que en un hombre como Emilio Montero equivalían a un grito de desesperación. Hay alguien moviéndose contra nosotros, dijo finalmente. No sé quién, pero tiene poder suficiente para influir en bancos, proveedores y auditores simultáneamente. Un competidor, ningún competidor tiene ese alcance. Esto es algo diferente, algo más grande. La puerta del estudio se abrió nuevamente. Camila entró con el teléfono en la mano y una expresión que su familia no le conocía. Genuino miedo.
Papá, me acaban de cancelar la tarjeta de crédito suplementaria. La del banco dice que está bloqueada por revisión de cuenta. A mí también. Doña Graciela apareció detrás de Camila, sosteniendo su propio teléfono como si fuera un animal venenoso. Intenté hacer una compra y fue rechazada. ¿Tienes idea de lo humillante que fue? La vendedora me miró como si yo fuera. No completó la frase, pero todos entendieron. La vendedora la había mirado como Doña Graciela miraba a Valentine, como alguien que no pertenece. Necesito hacer llamadas. Emilio se puso de pie. Sebastián, contacta a todos nuestros socios financieros. Quiero saber quién sigue con nosotros y quién nos está dando la espalda. Camila, deja de preocuparte por la tarjeta y llama al licenciado Paredes. Necesito a mi abogado aquí en 1 hora. ¿Y yo? Preguntó doña Graciela. Tú espera y reza para que esto sea solo un malentendido. Pero no era un malentendido y en el fondo, don Emilio lo sabía. Días después la situación se transformó de preocupante a desesperante. El licenciado Paredes llegó a la mansión con el rostro desencajado, cargando su maletín como si dentro llevara una sentencia. Don Emilio, tenemos un problema grave, anunció sin preámbulos, dejándose caer en una silla, sin esperar invitación, algo que jamás había hecho. Otro más, dime. Recibí una notificación legal de una firma que representa a Valentine Rojas. El nombre cayó sobre la habitación como una piedra en un estanque quieto. Las ondas se expandieron tocando a cada persona presente. Valentine. Doña Graciela soltó una risa nerviosa que sonó más a quejido. Esa mujer tiene dinero para contratar un abogado. No solo un abogado. Paredes abrió su maletín con manos que temblaban visiblemente. La firma que la representa es Torres, Guzmán y Asociados. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a los terremotos. Don Emilio se levantó lentamente de su silla, como si el nombre de esa firma pesara sobre sus hombros. Torres y Guzmán. Esa es una de las firmas legales más caras y poderosas del país. No toman casos de cualquier persona. Exacto. Y están impugnando el acuerdo de divorcio completo. Alegan cláusulas abusivas, compensación inadecuada y vicios de consentimiento. ¿Vicios de consentimiento? Sebastián preguntó desde la esquina del estudio, donde había estado escuchando con los brazos cruzados. Dicen que Valentine firmó bajo presión psicológica en un ambiente hostil. Tienen declaraciones de testigos. ¿Qué testigos? Don Emilio preguntó, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Paredes estragó saliva, personal de servicio de esta casa. Al parecer, varios empleados domésticos están dispuestos a declarar sobre el trato que recibía la señora Valentina durante el matrimonio. Y no solo eso, también tienen registros de conversaciones, incidentes documentados, testimonios detallados de años de maltrato psicológico sistemático. Eso es traición. Doña Graciela exclamó poniéndose de pie con tanta brusquedad que derribó su taza de té. Nuestros propios empleados, las personas a las que les damos trabajo, a las que les pagamos un sueldo. Señora Paredes la miró con una seriedad que nunca le había mostrado. Son personas que presenciaron durante años cómo trataban a alguien a quien se suponía que debían querer y ahora están dispuestas a hablar. ¿Quién los contactó? Don Emilio presionó. No lo sé, pero quien se atiene los recursos para organizar una estrategia legal de esta magnitud. Torres y Guzmán no trabaja gratis, don Emilio. Estamos hablando de honorarios que superan lo que muchas familias ganan en toda su vida. ¿Cómo es posible que esa mujer pueda pagar a Torres y Guzmán? Camila preguntó, su voz perdiendo toda la arrogancia que normalmente la caracterizaba. No tiene nada. Llegó a esta familia sin nada y se fue sin nada porque ustedes se aseguraron de ello. Paredes respondió y por primera vez en su carrera como abogado de los Montero, su tono dejó entrever algo parecido al reproche. Cuidado con lo que dices, Paredes, don Emilio advirtió. Don Emilio, con todo respeto, mi trabajo es proteger sus intereses legales y en este momento sus intereses legales están seriamente comprometidos. Si Torres y Guzmán presenta este caso ante un juez, no solo van a perder mucho más dinero del que habrían dado a Valentine en un divorcio justo, sino que la reputación pública de esta familia quedará expuesta. ¿Hay algo más? Sebastián preguntó con voz hueca, como si presintiera que lo peor estaba por venir. Sí. Investigué un poco sobre Valentina Rojas porque necesitaba entender cómo consiguió representación de ese nivel y descubrí algo que no puedo explicar. ¿Qué? Varios registros públicos relacionados con ella están sellados, protegidos, como si alguien con un poder inmenso hubiera asegurado su privacidad. Eso no lo hace cualquier persona, eso lo hacen personas con conexiones en los niveles más altos. El aire en el estudio se volvió irrespirable. Cada Montero procesaba la información a su manera. Don Emilio con furia calculadora, doña Graciela con pánico creciente, Sebastián con una culpa que comenzaba a asfixiarlo, Camila con el terror de quien ve desmoronarse el único mundo que conoce. Fue en ese momento que una voz inesperada habló desde la puerta del estudio. Necesitan saber algo.
Todos se voltearon. Era Rodrigo Montero, el hermano menor de don Emilio, un hombre que raramente visitaba la mansión y que mantenía una distancia prudente de los asuntos familiares. Pero hoy estaba ahí con expresión grave y un sobremanila en la mano. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?», don Emilio preguntó con genuina sorpresa. «Vine porque llevo días investigando quién está detrás de todo lo que les está pasando. Los créditos congelados, los proveedores que se retiran, los rumores en el mercado, todo viene de la misma fuente». Se sentó sin esperar invitación, abrió el sobre y sacó varios documentos que colocó sobre el escritorio de su hermano. «Miren esto, cada movimiento financiero contra el grupo Montero fue ejecutado con una precisión quirúrgica. No es un competidor enojado ni un socio traicionado. Es alguien que tiene el poder de mover bancos, firmas de auditoría y cadenas de suministro con una sola llamada telefónica». «¿Quién tiene ese poder?», doña Graciela preguntó, aunque su voz sugería que no quería escuchar la respuesta. «Solo conozco a un hombre en este país capaz de hacer algo así». Rodrigo miró a su hermano directamente. «Augusto Rojas». El nombre detonó en la habitación como una bomba silenciosa. Don Emilio se aferró al borde de su escritorio. Doña Graciela se dejó caer en el sofá más cercano, su collar de perlas repentinamente pesado sobre su cuello. Sebastián cerró los ojos como si acabara de recibir un golpe físico. Camila abrió la boca, pero ningún sonido salió. «Augusto Rojas». Don Emilio repitió el nombre como si cada sílaba quemara. «El Augusto Rojas de Corporación Atlas, el mismo dueño de una de las fortunas más grandes del continente. El hombre que puede comprar y vender empresas como la nuestra antes del desayuno». «¿Y qué tiene que ver Augusto Rojas con nosotros?», doña Graciela preguntó, aferrándose a la última esperanza de que todo fuera una coincidencia. Rodrigo los miró a todos uno por uno, antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. «Valentina Rojas no es solo Valentina Rojas, es la hija de Augusto Rojas. Si antes había silencio, ahora había vacío. Un vacío absoluto donde las certezas, el orgullo, la arrogancia y la superioridad de los Montero se evaporaron como agua en el desierto. Sebastián fue el primero en reaccionar. Se dejó caer en una silla, las piernas incapaces de sostenerlo. Las imágenes pasaban por su mente a velocidad vertiginosa. Valentina llegando a la mansión con su ropa sencilla. Valentina soportando los insultos de su madre con dignidad silenciosa. Valentina firmando los papeles mientras todos se reían. Valentina caminando hacia la puerta sin voltear. Su esposa, la hija del hombre más poderoso que cualquiera de ellos hubiera conocido jamás. Y él la había dejado ir como quien tira un pañuelo usado. «No puede ser», doña Graciela murmuraba, repitiendo la frase como un mantra inútil. «No puede ser, no puede ser». «¿Cómo no nos dimos cuenta?», Camila preguntó, su voz apenas audible. «¿Cómo es posible?». «Porque nunca se les ocurrió preguntar». Rodrigo respondió con una honestidad que dolía. «Asumieron que era pobre, insignificante, reemplazable». «¿Alguna vez le preguntaron sobre su familia, sobre su padre, sobre su historia?». El silencio fue la respuesta más elocuente. «Nunca habló de su padre». Sebastián murmuró. «En todos vuestros años juntos, nunca mencionó a su padre. Yo asumí que no tenía uno o que era alguien irrelevante». «¿Y nunca preguntaste?». Rodrigo lo miró con una mezcla de compasión y decepción. «Nunca me importó», Sebastián confesó. Y al escuchar sus propias palabras, sintió que cada una era una piedra cayendo sobre su pecho. Nunca le importó la historia de su esposa, su familia, sus sueños, su dolor. Nunca le importó lo suficiente, pues ahora les importa. Rodrigo se levantó. «Porque Augusto Rojas tiene el dedo sobre el botón que puede destruir todo lo que tienen. Y considerando cómo trataron a su hija, tiene toda la razón moral para presionarlo». «¿Qué hacemos?», don Emilio preguntó, y por primera vez, en la memoria de todos los presentes, su voz sonó pequeña, frágil, como la voz de un hombre que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies era de cristal y siempre lo fue. «Necesitan hablar con Valentina», Rodrigo dijo. «Y necesitan hacerlo con humildad genuina. No con la humildad de quien quiere salvar su dinero, sino con la humildad de quien reconoce que se equivocó». «Humildad». Doña Graciela repitió la palabra como si fuera un idioma extranjero, y en cierto sentido para ella lo era. Nunca había practicado la humildad, nunca la había necesitado. Hasta ahora. «Sí, Graciela». Rodrigo la miró directamente. «Humildad. Esa cosa que le exigían a Valentina todos los días, mientras ustedes vivían ahogados en soberbia». Nadie respondió porque nadie podía. Rodrigo caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Les voy a decir algo que mi madre solía repetir. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el respeto que se pierde por ser cruel. Ustedes perdieron algo que ninguna fortuna puede recuperar. La pregunta es si todavía están a tiempo de reparar algo del daño». Y con esas palabras, salió del estudio, dejando a los Monteros solos con el peso aplastante de una verdad que había estado frente a ellos durante años. Y que fueron demasiados ciegos, demasiado arrogantes, demasiado crueles para ver. Habían tenido
tenido a la hija de un gigante sentada en su mesa y la habían tratado como si fuera polvo en sus zapatos. Esa noche, por primera vez en la historia de la mansión Montero, nadie cenó, nadie habló, nadie encendió las luces del jardín, ni sirvió el vino de la noche. La mansión, que siempre brillaba como un faro de riqueza y poder, se quedó a oscuras, y en esa oscuridad cada Montero enfrentó algo que habían evitado toda su vida. La verdad sobre quiénes eran realmente cuando nadie los estaba mirando. La respuesta les revolvió el estómago. La confirmación llegó de la peor manera posible para los Montero. Don Emilio, en un acto de desesperación que contradecía toda su cautela empresarial, había contratado a un investigador privado para verificar la conexión entre Valentina y Augusto Rojas. El resultado llegó en pocas horas. Fotografías de Valentina entrando al edificio de Corporación Atlas, siendo recibida por personal de seguridad que la trataba con deferencia absoluta, y subiendo al ascensor privado que solo conducía a un lugar, la oficina del presidente. Es ella. El investigador confirmó por teléfono. Valentina Rojas es la hija de Augusto Rojas. Lo verificamos con 3 fuentes independientes. Don Emilio dejó las fotografías sobre su escritorio y convocó a la familia. No hacía falta explicar. Las imágenes hablaban por sí mismas. Sebastián las miraba como quien observa la escena de su propia destrucción. Cada foto era un golpe diferente. Valentina caminando con seguridad por un vestíbulo de mármol que hacía parecer modesta la mansión Montero. Valentina siendo saludada por ejecutivos que se ponían de pie cuando ella pasaba. Valentina desapareciendo en un ascensor que la llevaba directamente al hombre más poderoso del país. Durante años, Sebastián murmuró sin dirigirse a nadie en particular. Su padre estaba ahí esperando, observando, sabiendo exactamente cómo la tratábamos. No pienses en eso ahora, don Emilio cortó, aunque él mismo no podía dejar de pensarlo. ¿Necesitamos actuar? ¿Actuar cómo? Camila preguntó con voz temblorosa. ¿Qué le dices a la hija de Augusto Rojas después de haberle servido champán para celebrar su humillación? La pregunta quedó flotando como un veneno sin antídoto. Necesitamos hablar con ella. Don Emilio decidió directamente, sin intermediarios. Sebastián, tú fuiste su esposo. Tú deberías ser el primero. Yo. Sebastián soltó una risa amarga, el mismo que no la defendió ni una sola vez en años de matrimonio. El que le dijo que se apurara a firmar porque tenía una reservación para cenar. Precisamente por eso, Rodrigo intervino. Había regresado esa mañana, intuyendo que su presencia sería necesaria. Porque fuiste el que más la lastimó. Eres el que más necesita dar la cara. Sebastián miró a su tío con ojos que habían perdido toda arrogancia. Lo que quedaba era algo que la familia Montero raramente mostraba: vulnerabilidad genuina. Tiene razón, admitió. Yo debería haber sido su protector y fui su peor verdugo. Conseguir la reunión resultó ser un proceso que en sí mismo fue una lección de humildad. El número de Valentina ya no funcionaba. La comunicación tuvo que pasar por capas de abogados y asistentes. Cuando finalmente llegó la respuesta fue clara y directa. La señorita Rojas excita a reunirse, pero bajo sus condiciones, lugar neutral, sin abogados de parte de los Montero y con la presencia de su padre. Su padre estará ahí. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Es su condición. Acéptenla o no habrá reunión. Doña Graciela protestó. Nosotros poniendo nuestras condiciones a ellos. ¿Desde cuándo los Monteros se arrodillan? Desde que humillamos a la hija del hombre que puede borrarnos del mapa. Sebastián respondió con una honestidad que dejó muda a su madre. Aceptamos todas las condiciones. La reunión se programó en una suite privada de un hotel prestigioso en el centro de la ciudad. Los Montero llegaron juntos: don Emilio, doña Graciela, Sebastián y Camila. Rodrigo los acompañó no como Montero, sino como la única persona en esa familia que todavía conservaba algo de perspectiva moral. Esperaron 15 minutos en un silencio que ninguno de ellos había experimentado antes. No era el silencio cómodo de la riqueza, ni el silencio calculado de las reuniones de negocios. Era el silencio de personas que están a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. Luego la puerta se abrió. Valentina entró primero y los Montero vieron algo que los descolocó completamente. No era la Valentina que recordaban. No era la mujer encogida que soportaba insultos con la cabeza baja. No era la güera invisible que servía café mientras todos la ignoraban. La mujer que caminaba hacia ellos tenía una presencia que llenaba la habitación sin necesidad de joyas, sin necesidad de ropa costosa, sin necesidad de nada más que la dignidad que siempre había tenido, pero que ellos nunca supieron ver. Detrás de ella entró Augusto Rojas. La diferencia de poder fue inmediata y palpable. Don Emilio Montero, que siempre se había considerado un hombre importante, se sintió repentinamente pequeño frente a la presencia de Augusto. No era cuestión de estatura física, era algo más profundo. La seguridad absoluta de un hombre que no necesita impresionar a nadie porque su poder habla por sí mismo. Buenas tardes. Valentina saludó con cortesía neutra, sin calidez, pero sin hostilidad. Valentina. Sebastián dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando los ojos de Augusto se posaron sobre él.
No había amenaza en esa mirada. Pero había algo peor, un juicio silencioso que decía: yo sé exactamente quién eres y lo que hiciste. Sentaron los Montero de un lado, Valentine Augusto del otro. El espacio entre ambos lados de la mesa parecía un abismo. Antes de hablar de negocios o de asuntos legales, Valentine rompió el silencio. Hay algo que necesito decir. Adelante. Don Emilio asintió, obligándose a mantener la compostura. Durante años viví en su casa. Compartí su mesa, formé parte de su familia y durante todos esos años me hicieron sentir que yo no valía nada. No por algo que hice mal, sino simplemente por no tener el apellido correcto o la cuenta bancaria correcta. Cada palabra caía sobre los Montero como gotas de plomo fundido. Soporté los comentarios de doña Graciela sobre mi ropa, sobre mi forma de hablar, sobre mi origen. Soporté que me presentara ante sus amigas como la esposa de Sebastián, mientras a las demás güeras las presentaba por su nombre completo y su apellido de familia. Soporté la indiferencia de Sebastián cada vez que su madre me humillaba delante de invitados. Soporté las burlas de Camila, que nunca perdió oportunidad de recordarme que yo era la recogida. Camila bajó la mirada, su rostro ardiendo de vergüenza. Pero lo que más me dolió, Valentine continuó, y aquí su voz se quebró por primera vez antes de recuperar firmeza. No fue la crueldad, fue la indiferencia. Sebastián, tú nunca me defendiste, ni una sola vez. Cuando tu madre me comparaba con las esposas de tus amigos, tú cambiabas de tema. Cuando Camila se burlaba de mi ropa en las fiestas familiares, tú fingías no escuchar. Yo era tu esposa y me trataste como si fuera un mueble incómodo que no podías devolver a la tienda. Sebastián sintió cada palabra como una cuchilla que abría heridas que él mismo había causado. Y lo peor era que no podía defenderse porque todo era cierto, absolutamente todo. Podría haber detenido esto en cualquier momento. Valentine continuó. Una llamada a mi padre y las cosas habrían sido muy diferentes. Pero no lo hice porque quería creer que el amor podía ganarle al prejuicio, que ustedes eventualmente me aceptarían por quien soy, no por quién es mi padre. ¿Y por qué nos lo dices ahora, don Emilio?, preguntó, no con confrontación, sino con genuina necesidad de entender. Porque ahora que ya no soy parte de esta familia, necesitan escuchar la verdad, no para destruirlos, sino para que entiendan algo que su dinero nunca les enseñó. ¿Qué cosa? Que el respeto no debería depender de cuánto dinero tiene alguien. Me trataron como inferior porque pensaban que yo era pobre. ¿Y si realmente lo hubiera sido, eso justificaría la forma en que me trataron? Una persona sin dinero merece ser humillada en la mesa de Navidad. Merece que sirvan champán para celebrar que la desechan. La pregunta quedó suspendida como una sentencia inapelable, y el silencio de los Montero fue la confesión más honesta que habían hecho en sus vidas. Augusto habló por primera vez desde que se sentaron. Voy a ser directo, señor Montero, porque su tiempo y el mío son valiosos. Don Emilio asintió preparándose para lo peor. Inversiones Meridian es mía. Los 3 contratos que sostienen sus proyectos principales dependen de mi capital. La línea de crédito que les congelaron fue por mi influencia. Los proveedores que se retiraron lo hicieron porque mis empresas son sus clientes principales y yo les sugerí que reevaluaran sus asociaciones. Cada revelación era como ver caer los muros de una fortaleza que se creía indestructible. Podría destruir el grupo Montero en cuestión de días. Augusto continuó sin alterar su tono. Y tendría todo el derecho moral de hacerlo después de lo que le hicieron a mi hija durante años. Señor Rojas, don Emilio intentó hablar, pero no voy a hacerlo. La sorpresa fue visible en cada rostro Montero. Incluso Valentine miró a su padre con algo de confusión. No voy a hacerlo porque mi hija me lo pidió. Augusto miró a Valentine con una ternura que ningún Montero había visto en los ojos de un padre. Y porque destruir a otra familia no va a sanar el dolor que causaron. Mi hija me enseñó eso. La misma mujer a la que ustedes llamaron insignificante me enseñó algo que todo mi dinero nunca pudo comprar, que la grandeza real está en la misericordia, no en la venganza. Doña Graciela fue la primera en quebrarse. Se levantó lentamente, como si cada hueso de su cuerpo protestara contra lo que estaba a punto de hacer. La matriarca que nunca se disculpaba, que nunca admitía errores, que nunca bajaba la cabeza ante nadie, se encontró mirando a Valentina con ojos inundados de lágrimas. Valentine, dijo, y su voz sonaba como algo que ella misma no reconocía. Humana, fui cruel contigo desde el primer día. No porque hubieras hecho algo malo, sino porque tenía miedo. Miedo de que mi hijo amara a alguien que yo no podía controlar, miedo de que alguien de afuera viera que, detrás de todas nuestras perlas y candelabros somos una familia llena de vacíos que llenamos con cosas en lugar de amor. Las lágrimas corrían por su rostro sin que intentara detenerlas. Lo siento profundamente, no porque tenga miedo de tu padre, sino porque acabo de escuchar a mi nuera describir años de sufrimiento que yo causé y reconozco cada palabra, cada una.
Sebastián se puso de pie. Sus manos temblaban a los costados y su voz salió rota, como quien habla, a través de cristales rotos. Valentine, yo soy el que más te falló. Prometí protegerte el día de nuestra boda. Lo prometí frente a todos y después sistemáticamente te dejé sola frente a todo. Frente a mi madre, frente a mi hermana, frente a un mundo que te juzgaba por cosas que no importan. No tengo excusa. Solo quiero que sepas que perdí a la mejor persona que ha entrado en mi vida. No por tu padre ni por su dinero. Te perdí a ti, a la mujer que me amaba cuando yo no merecía ser amado. Y eso es algo que voy a cargar para siempre. Camila habló después, luchando contra un orgullo que se desmoronaba con cada palabra. Valentine, cada cosa horrible que te dije no era sobre ti, era sobre mí. Tú eras todo lo que yo quería ser y no sabía cómo. Auténtica, amable, fuerte, sin necesidad de aplastar a otros. Te ataqué porque tu luz me hacía ver mi propia oscuridad y eso es lo más cobarde que he hecho en mi vida. Don Emilio fue el último. Se puso de pie con la dignidad quebrada de un hombre que ve con claridad brutal sus propios fracasos. Señorita Rojas, Valentine, yo permití todo esto con mi silencio. Pude haber detenido a mi esposa con una palabra. Pude haber reprendido a mi hija. Pude haber exigido a mi hijo que fuera el esposo que prometió ser, pero no hice nada. Y el silencio ante la injusticia es la peor forma de complicidad. Le pido perdón, no para salvar mi empresa, sino porque mi madre, que Dios la tenga en su gloria, me habría dado una bofetada si hubiera visto cómo tratamos a una mujer inocente en su propia casa. La habitación estaba saturada de una emoción que nadie había anticipado. Valentine los miraba buscando en sus ojos la respuesta a la única pregunta que importaba. ¿Es real? La encontró en un detalle que solo alguien con la sensibilidad de Valentine habría notado. Ninguno de ellos había mencionado la empresa, el dinero o las consecuencias financieras durante sus disculpas. Habían hablado de ella como persona, de dolor, de arrepentimiento real. Acepto sus disculpas, Valentine, dijo, y su voz sonó como lluvia después de una sequía interminable. Y quiero que sepan algo que mi madre me enseñó antes de irse de este mundo. Todos esperaron, me dijo, Valentine, la dignidad no es algo que otros te dan o te quitan. La dignidad vive dentro de ti y solo tú decides si brilla o se apaga. Durante todos los años que viví con ustedes, mi dignidad nunca se apagó, aunque ustedes intentaron apagarla cada día. El impacto de esas palabras fue visible en cada rostro. Doña Graciela cubrió su boca con las manos. Sebastián cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Camila sollozaba en silencio. Don Emilio miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de la mujer a la que había ayudado a destruir. No les guardó rencor. Valentina continuó. El rencor es una carga que no estoy dispuesta a llevar, pero necesito que entiendan que perdonar no significa olvidar. Significa elegir mi paz por encima del dolor que me causaron. Augusto observaba a su hija con ojos brillantes. En ese momento, toda su fortuna, todo su poder, todo su imperio parecía insignificante comparado con el orgullo que sentía por la mujer extraordinaria que había criado. En cuanto a los asuntos de negocios, Valentine dijo con tono más firme, eso lo discutirán mi padre y ustedes directamente. Yo solo quiero una cosa, lo que sea. Don Emilio respondió instantáneamente, que cambien de verdad, no solo conmigo, sino con cada persona que cruce su camino. Empleados, socios, desconocidos, que nunca más midan el valor de alguien por el peso de su cartera. Lo haremos, doña Graciela prometió, y sus lágrimas daban testimonio de que, al menos en ese momento, lo decía en serio. Augusto asintió. Señor Montero, si usted y yo podemos hablar a solas después de esto, creo que podemos encontrar una solución que funcione para todos. No tengo interés en destruir lo que construyó, pero si necesito ver cambios reales, acciones, no palabras, las verá. Don Emilio prometió. Cuando Valentine y Augusto salieron del hotel, el cielo se estaba tiñendo de los colores del atardecer. Valentina respiró profundamente, sintiendo cómo el peso de años de dolor se aligeraba con cada respiración. Estoy orgulloso de ti, Augusto dijo mientras caminaban. Pudiste haberlos aplastado y elegiste la dignidad. No es dignidad, papá, es libertad. Destruirlos me habría encadenado a ellos para siempre y yo ya no quiero ninguna cadena. Augusto sonrió. Tu madre estaría tan orgullosa de ti que las estrellas no alcanzarían para medir su orgullo. Valentine tomó el brazo de su padre y caminaron juntos hacia el auto que los esperaba, padre e hija, unidos por algo que ninguna fortuna puede comprar y ninguna crueldad puede destruir. Amor incondicional. De vuelta en el hotel, los Montero permanecían sentados en la suite, incapaces de moverse. El silencio entre ellos era diferente a cualquier otro. No era el silencio arrogante que usaban como arma, ni el silencio incómodo que llenaban con críticas hacia otros. Era el silencio de personas que finalmente se veían a sí mismas sin los filtros del dinero, el estatus y el orgullo. Y lo que veían los avergonzaba profundamente. Las semanas que siguieron a la reunión en el hotel transformaron a cada persona involucrada de maneras que nadie habría
Predicho, como si la verdad, una vez dicha en voz alta, tuviera el poder de demoler muros que parecían eternos y sembrar vida donde antes solo había escombros. Valentine fue la primera en renacer, y lo hizo de la forma más silenciosa y poderosa posible, eligiendo exactamente la vida que quería, sin pedir permiso a nadie. Se mudó a un departamento que encontró ella misma después de semanas de búsqueda. No era la mansión que su padre podría haberle comprado con una sola firma, ni el penthouse que cualquier hija de un magnate elegiría. Era un espacio luminoso, en un barrio tranquilo, con ventanas grandes por donde entraba el sol de la mañana y una terraza pequeña, donde comenzó a cultivar plantas, jazmines, albahaca, lavanda. Plantas que llenaban el aire de aromas que la mansión Montero, con toda su opulencia, jamás tuvo. No quiero vivir como los Montero, le dijo a su padre cuando él, con la mejor intención, sugirió algo más grande y seguro. Quiero vivir como yo, como la persona que mamá crió. Augusto la miró largamente antes de responder. Eres igual a tu madre. Exactamente igual. Ella también me decía eso cuando quería comprarle cosas que no necesitaba. Me decía, Augusto, el tamaño de una casa no mide el tamaño de la felicidad que cabe dentro. Una casa pequeña llena de amor es un palacio, y un palacio vacío de amor es una cárcel. Mamá era sabia, la mujer más sabia que he conocido. Y tú heredaste cada gota de esa sabiduría. Junto con su terquedad, debo agregar, Valentine sonrió. Y en esa sonrisa había algo que no había existido durante sus años con los Montero. Una paz que no dependía de nadie más que de ella misma. La primera decisión importante que tomó fue retomar su carrera profesional. Antes de casarse con Sebastián, había estudiado Administración de Empresas con especialización en Desarrollo Comunitario en una universidad pública becada por sus propios méritos, no por el dinero de su padre. Había soñado con crear programas que conectaran el mundo corporativo con comunidades que necesitaban oportunidades reales, no caridad disfrazada. Sebastián había cortado ese sueño de raíz. No necesitas trabajar, le había dicho con aquella sonrisa que ella confundió con amor durante tanto tiempo. Yo me encargo de todo. Tu trabajo es estar aquí conmigo apoyándome. Traducción real de esas palabras que Valentine solo entendió años después. Tu trabajo es ser invisible mientras yo brillo. Ahora, libre de esas cadenas que no se veían pero que pesaban como hierro, Valentina se inscribió en un programa de actualización profesional en el Instituto Empresarial del Centro. El primer día llegó temprano con un cuaderno nuevo, zapatos cómodos y una energía que llevaba años dormida, despertándose de golpe. ¿Primera vez aquí?, le preguntó una compañera de clase llamada Fernanda, que tenía ojos amables, manos manchadas de tinta porque dibujaba en los márgenes de sus cuadernos y una sonrisa que no escondía segundas intenciones. Primera vez en mucho tiempo, Valentine respondió retomando, después de una pausa, después de una vida entera en pausa. Pero la pausa terminó. Fernanda no preguntó más detalles. No necesitó hacerlo. Se convirtió en la primera amiga real que Valentine tenía en años. No una amiga como las esposas de los socios de los Montero, que la invitaban a almuerzos elegantes solo para medirla con la mirada, criticar sus zapatos en voz baja y preguntarle con falsa inocencia, ¿y tu vestido es de qué marca, querida? Una amiga de verdad que compartía apuntes, que la esperaba para almorzar, que se reía con ella en lugar de reírse de ella. Semanas después, mientras estudiaban juntas en una cafetería donde el café costaba una fracción de lo que costaba en los lugares que frecuentaban los Montero, pero sabía infinitamente mejor, Valentine dijo algo que Fernanda guardaría en su memoria para siempre. ¿Sabes qué es lo mejor de empezar de nuevo? Que esta vez sé exactamente quién soy. No necesito que nadie me lo defina, ni un esposo, ni una suegra, ni un apellido. Soy Valentine y resulta que Valentina es suficiente. Siempre lo fuiste, Fernanda respondió. Solo necesitabas a alguien que no te lo dijera, sino que te dejara descubrirlo sola. Mientras Valentine construía su nueva vida ladrillo a ladrillo, los cambios en el mundo Montero eran igualmente profundos, aunque infinitamente más dolorosos. Porque es más fácil construir algo nuevo que reparar algo que rompiste con tus propias manos. Augusto Rojas negoció con don Emilio un acuerdo que era firme pero justo. Inversiones. Median mantendría su participación en los proyectos del grupo. Montero bajo condiciones estrictas, transparencia financiera total, aumento de salarios para empleados de todos los niveles, creación de un programa de responsabilidad social genuino y tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación dentro de la empresa. No es caridad ni castigo. Augusto le dijo a Emilio, durante la última sesión de negociación, es sentido común empresarial. Las empresas que tratan bien a su gente son las que sobreviven décadas. Las que tratan a las personas como descartables, terminan siendo ellas las descartadas. La historia está llena de imperios que cayeron no por enemigos externos, sino por la podredumbre interna. Don Emilio aceptó cada condición, no solo porque no tenía alternativa, que efectivamente no la tenía, sino porque algo había cambiado dentro de él, la noche de la reunión con Valentine. Algo que no podía explicar con lógica empresarial, pero que sentía con una claridad que lo asustaba.
Vergüenza genuina. Y la vergüenza cuando es real puede ser el motor del cambio más poderoso que existe. Los cambios en la empresa fueron graduales, pero visibles. Se implementó un programa de bienestar laboral que incluía horarios flexibles para padres y madres, atención médica subsidiada y un fondo de becas educativas para hijos de empleados. Y en una reunión que dejó en silencio absoluto a todo el personal, don Emilio se paró frente a cientos de trabajadores y dijo algo que muchos tuvieron que escuchar 2 veces para creer. Durante años, esta empresa se enfocó en crecer hacia afuera y se olvidó de crecer hacia adentro. Medimos el éxito en ganancias y olvidamos medirlo en dignidad. Eso cambia hoy. Cada persona aquí, desde la recepción hasta la sala de juntas, merece ser tratada con respeto, no porque sea bueno para el negocio, que lo es, sino porque es lo correcto. Y tardé demasiado en entenderlo. Los murmullos que recorrieron el auditorio decían más que cualquier encuesta de satisfacción. Algunos empleados se miraban con incredulidad, otros, especialmente los que llevaban años siendo invisibles, como el personal de limpieza y seguridad, sintieron que por primera vez alguien los veía. ¿De dónde salió todo esto? Un gerente le preguntó después a don Emilio en privado. De una lección que me costó casi todo aprender, respondió sin dar más detalles. Y de una mujer que tuvo la generosidad de enseñármela cuando yo no merecía ni que me dirigiera la palabra. Doña Graciela experimentó quizás la transformación más inesperada de todas. La mujer que había construido su identidad entera sobre el muro del estatus social vio ese muro derrumbarse y descubrió con asombro y terror que, detrás del muro no había nada, solo vacío. Décadas de vacío que había llenado con perlas, con cenas elegantes, con la crueldad hacia personas que consideraba inferiores para sentirse superior. Hizo algo que nadie esperaba y que ella misma no habría creído posible semanas atrás. Visitó un comedor comunitario en una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Fue sola, sin chore, sin anunciar, sin vestir ropa de marca ni llevar joyas. Solo ella, caminando por calles que nunca había pisado, entrando a un edificio que olía a sopa caliente y a humanidad sin filtros. Lo que vio allí le partió en dos la imagen que tenía del mundo, madres alimentando a sus hijos con la misma devoción con que ella alimentó a los suyos, pero sin los recursos que ella siempre tuvo. Ancianos que comían su única comida caliente del día con una gratitud que les trujó el corazón. Voluntarios que trabajaban horas sin recibir nada a cambio, excepto la satisfacción de saber que alguien cenaría esa noche gracias a ellos. Son como nosotros, le dijo Emilio esa noche, sentada en el borde de la cama, sin haberse cambiado todavía, con la mirada perdida en algún punto entre la pared y su propia conciencia. Aman a sus hijos igual que yo. Sueñan con un futuro mejor igual que yo. Solo tuvieron menos suerte. Y nosotros, en lugar de tender la mano, los pisamos para sentirnos más altos. Comenzó a colaborar regularmente, primero con torpeza, como quien aprende un idioma nuevo a una edad avanzada. No sabía cómo servir comida sin derramar. No sabía cómo hablar con personas cuyas vidas eran tan diferentes a la suya. Pero persistió, y en esa persistencia descubrió algo que la sorprendió hasta las lágrimas, que ayudar a otros llenaba un espacio, dentro de ella, que décadas de lujos nunca habían podido llenar. Un día, mientras distribuía platos en el comedor, una señora mayor con manos arrugadas por una vida de trabajo, le tomó la muñeca con suavidad y le dijo: «Gracias, mi señora. Que Dios la bendiga por su corazón generoso». Doña Graciela tuvo que excusarse y caminar hasta el baño para llorar, porque en toda su vida, rodeada de personas que la adulaban por su dinero, que la felicitaban por su collar de perlas, que la envidiaban por su mansión, nadie le había agradecido algo con tanta sinceridad como esa anciana que no tenía nada material, pero que tenía algo que Graciela acababa de descubrir que necesitaba desesperadamente: la capacidad de ver bondad donde otros solo ven apariencias. Camila, por su parte, hizo algo que su antigua versión habría considerado impensable. Llamó a Valentina. «Valentine, soy Camila». El silencio al otro lado fue breve, pero cargado de historia. «Hola, Camila. Necesitaba decirte algo que me ha estado quitando el sueño. Todas esas cosas horribles que te dije durante años. La vez que me burlé de tu vestido frente a todas las invitadas en la fiesta de Navidad. La vez que dije en voz alta que olías a cocina delante de las amigas de mamá. La vez que escondí tus zapatos antes de un evento importante para que llegaras tarde y Sebastián se enojara contigo. La vez que le dije a una amiga, sabiendo que tú podías escucharme, que mi hermano se había casado por lástima. Recuerdo cada una, Camila». Valentina respondió con voz firme, pero sin veneno. «Lo sé. Y quiero que sepas que ninguna de esas crueldades era sobre ti. Eran sobre mí, sobre mi inseguridad, sobre mi vacío.
Tú eras auténtica sin esfuerzo, amable, sin motivo, fuerte, sin necesidad de hacer sentir débil a nadie. Y yo no sabía cómo ser ninguna de esas cosas. Así que en lugar de aprender de ti, te ataqué porque era más fácil que mirarme al espejo. ¿Y ahora, ya te miraste al espejo? Sí, y no me gustó lo que vi, pero estoy trabajando en cambiar eso. Me inscribí en un programa de diseño de interiores. Es algo que siempre me apasionó, pero nunca perseguí porque mamá decía que no era digno del apellido Montero. El talento no entiende de apellidos, Camila. Si te apasiona, hazlo con todo tu corazón. Valentine, sí, gracias por contestar mi llamada. No lo merecía. Todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos ayer. Eso es lo que yo elegí creer. Y si dejo de creerlo, entonces todo lo que sufrí no habrá servido de nada. Esa frase se tatuó en la memoria de Camila. Y cada vez que la vieja arrogancia intentaba regresar, cada vez que sentía la tentación de juzgar a alguien por su apariencia, la recordaba como un faro que la guiaba de vuelta al camino correcto. Pero fue la transformación de Sebastián la más profunda, la más silenciosa y la más devastadora. El hombre que había dejado ir a Valentine sin luchar, sin siquiera mirarla a los ojos mientras firmaba el fin de su matrimonio. Se enfrentaba ahora con el verdadero significado de la pérdida. No la pérdida de una esposa que organizaba su allende o que lo acompañaba a eventos como un accesorio bonito. La pérdida de la única persona en toda su vida que lo había amado por quien era debajo del traje, del reloj caro, del apellido, del auto importado. Valentina lo había amado cuando él era cruel, lo había esperado cuando él llegaba tarde, lo había perdonado cuando ni siquiera se disculpaba, lo había mirado con esperanza cuando él solo le devolvía indiferencia, y él había dejado que todo eso muriera lentamente, día a día, con cada silencio cómplice, con cada insulto no defendido, con cada noche que eligió estar en cualquier lugar, menos junto a ella. Semanas después de la reunión, se sentó en un café común, uno de esos, donde la gente va a pensar y no a ser vista, y sacó las pocas fotos que tenía de Valentine en su teléfono. Fotos que nunca había publicado en redes sociales porque sus amigos habrían comentado que su esposa no encajaba en su mundo de lujos y apariencias. Valentine riendo mientras cocinaba algo que olía a hogar. Valentine leyendo en el jardín con la luz del atardecer pintándole el rostro de dorado. Valentine mirándolo con esa mezcla de amor y tristeza que él nunca supo interpretar, pero que ahora entendía con una claridad que lo destrozaba. Ella lo amaba profundamente, pero ya sabía que él no la merecía y se quedó de todos modos esperando un milagro que nunca llegó. Le tomó días escribir la carta, no un mensaje digital que se borra con un dedo. Una carta en papel escrita a mano con tinta que se corría en los lugares donde las lágrimas caían sin que pudiera evitarlo. La versión final decía: Valentine, no te escribo para pedirte que vuelvas. Perdí ese derecho hace mucho tiempo. Probablemente el primer día que no te defendí cuando mi madre te insultó y yo miré hacia otro lado. Te escribo porque necesito que exista en algún lugar del mundo un registro de mi arrepentimiento. No para que me perdones. Eso ya lo hiciste y es más de lo que merezco, sino para que sepas que la lección que me diste con tu dignidad, con tu silencio valiente, con tu capacidad de perdonar a quien no se lo ganó, cambió algo dentro de mí que creía imposible de mover. Me enseñaste que el verdadero valor de una persona no se cuenta en dinero ni se mide en apellidos. Se miden como ama cuando no recibe nada a cambio. Y tú amaste así cada día, sin condiciones, y yo fui demasiado ciego, demasiado cobarde, demasiado montero para verlo. Eso vivirá conmigo para siempre. No como castigo, sino como recordatorio de que nunca más quiero ser el hombre que dejó ir lo mejor que le pasó en la vida. La carta llegó al departamento de Valentina una tarde de esas en que la luz entra por la ventana de una manera que hace que todo parezca más real. La leyó sentada en su sillón favorito, el que compró en un mercado de segunda mano y que era más cómodo que cualquier sofá importado de la mansión Montero. Lloró al leerla, no de tristeza, ni de alegría, ni de rencor. Lloró por la belleza triste de las cosas que llegan demasiado tarde, por el amor que ella ofreció con las manos abiertas y que él recibió con los ojos cerrados, por lo que pudo haber sido si los Monteros hubieran medido el mundo con el corazón en lugar de medirlo con la billetera. No respondió la carta, no hacía falta. Algunas historias no necesitan un final con moño, necesitan simplemente que cada persona siga caminando hacia adelante, cargando las lecciones y dejando atrás el peso que ya no le pertenece. Valentine completó su programa profesional con honores, siendo reconocida como la mejor de su generación. Con la mentoría de su padre, no su dinero ni su nombre, desarrolló el proyecto que había soñado durante años. Un programa que conectaba empresas establecidas con emprendedores de comunidades vulnerables, creando oportunidades reales de crecimiento. Lo llamaré Proyecto Puente, le dijo Augusto durante una cena en su departamento, donde ella cocinó la receta de pasta que su madre le había enseñado y que siempre llenaba la casa de un aroma que olía a amor. Porque quiero construir puentes entre mundos que creen que están separados por muros.
cuando en realidad los separa solo el prejuicio. Me encanta el nombre. Augusto respondió, lo mejor es que no necesita mi apellido para funcionar, solo necesita a alguien que haya caminado por ambos lados del puente y esa persona, mi niña, ¿eres tú? El proyecto Puente fue presentado en una conferencia empresarial que reunió a líderes de múltiples sectores. Valentina subió al escenario con el corazón acelerado, pero la voz firme, recordando las palabras de su madre. La valentía no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Mi nombre es Valentina Rojas, comenzó mirando a un auditorio repleto de trajes caros y expresiones profesionales. Y quiero contarles una historia, la historia de una mujer que fue juzgada por las apariencias, humillada por su origen y descartada como si su existencia fuera un error que necesitaba corregirse. Esa mujer soy yo. El silencio en el auditorio fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces del escenario. Pero esta historia no es sobre victimizarse, es sobre transformar el dolor en propósito. Aprendí de la manera más dura posible que vivimos en un mundo que mide a las personas con la vara equivocada. Medimos por apellidos, por cuentas bancarias, por la marca del reloj, por el barrio donde vivimos. Y mientras estamos ocupados midiendo esas cosas, nos perdemos lo único que realmente importa. El carácter, la integridad, la capacidad de amar sin pedir nada a cambio. El proyecto Puente nace de esa convicción que cuando dejamos de juzgar y empezamos a conectar, cuando dejamos de mirar hacia abajo y empezamos a mirar a los ojos, suceden cosas extraordinarias. Que un emprendedor en un barrio humilde puede tener la idea que cambia una industria entera, que una madre trabajadora que nunca tuvo oportunidades puede ser la próxima líder que todos necesitamos. Que el talento no tiene código postal, no tiene apellido y definitivamente no tiene precio. La ovación fue inmediata, profunda y prolongada. No era el aplauso cortés de los eventos corporativos, era el aplauso de personas que acababan de escuchar una verdad que necesitaban oír. En las semanas siguientes, docenas de empresas solicitaron participar en el proyecto Puente. La primera en inscribirse oficialmente fue el Grupo Montero. Don Emilio firmó el acuerdo personalmente en un acto que era tanto estratégico como profundamente simbólico. Cuando un periodista le preguntó por qué una empresa de su talla se unía a un programa creado por una mujer relativamente desconocida para el público, respondió con palabras que publicaron todos los medios, porque las lecciones más valiosas no vienen de los libros de negocios ni de las escuelas de posgrado, vienen de personas que tuvieron el coraje de decirnos la verdad cuando nosotros solo queríamos escuchar a leigos. Y porque ya es hora de que empresas como la nuestra demuestren que el éxito verdadero no se mide en ganancias, sino en cuántas vidas tocas para bien. La sorpresa más conmovedora llegó tiempo después, durante una reunión ordinaria del proyecto Puente. Valentina estaba presentando avances a un grupo de participantes cuando la puerta del salón se abrió suavemente y entró alguien que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Lourdes, la ama de llaves de los Montero, la mujer que en la noche más oscura de la vida de Valentine le había tomado la mano en el pasillo de la mansión y le había susurrado las únicas palabras amables que escuchó esa noche. No todos en esta casa piensan igual. Usted fue la única que nos trató como personas. Lourdes. Valentine se acercó con los ojos ya brillantes. ¿Qué haces aquí? Vine porque escuché sobre su programa, señora Valentine. Lourdes dijo con la timidez de quien ha pasado toda su vida pidiendo permiso para existir. Mi nieta. Ella tiene un don especial. Hace pasteles que saben a cielo. Señora, sueña con tener su propia pastelería algún día. Pero nosotras, usted sabe cómo es. No tenemos los recursos para darle esa oportunidad. Valentine tomó las manos de Lourdes entre las suyas con la misma delicadeza con que Lourdes había tomado las de ella aquella noche terrible. Y en ese gesto simple, circular, se cerró un ciclo que había comenzado con dolor y terminaba con esperanza. Cuéntame todo sobre tu nieta, dijo Valentine con una sonrisa que iluminó no solo su rostro, sino el de todos los presentes que fueron testigos de ese momento. Porque esto era exactamente lo que el proyecto Puente significaba. No los grandes titulares, ni las fotografías de gala, ni los discursos aplaudidos. Esto, una abuela con fe inquebrantable en su nieta conectada. Finalmente con las herramientas para hacer realidad un sueño que de otra forma moriría silenciosamente. En un barrio donde los sueños mueren todos los días por falta de alguien que crea en ellos. Augusto observaba la escena desde una esquina del salón. Miranda Solís, a su lado, le ofreció discretamente un pañuelo de tela. ¿Está llorando, señor Rojas? Es alergia, respondió Augusto, limpiándose los ojos con toda la dignidad que un hombre de su estatura podía reunir mientras lloraba como un niño. Por supuesto que es alergia. Miranda sonrió guardando su propio pañuelo, que también estaba húmedo. Una tarde tranquila, cuando la ciudad se teñía de los colores del atardecer, Valentine visitó un lugar al que no había ido en mucho tiempo. El pequeño jardín memorial donde reposaban los restos de su madre.
Caminó entre las hileras de placas hasta encontrar la que buscaba. Se arrodilló, colocó flores frescas con cuidado y dejó que las palabras salieran como un río que finalmente encuentra su cauce. Mamá, lo logré, susurró. No como imaginé. Nada salió como imaginé, pero lo logré. Encontré mi camino, no a través del dinero de papá, ni del apellido de nadie, ni del brazo de un esposo que nunca me vio. Lo encontré a través de ser quien tú me enseñaste a ser. Una brisa suave movió las hojas de los árboles cercanos y Valentine juró que el aire olía a jaez, las flores favoritas de su madre. Me humillaron, mamá. Me hicieron sentir que era invisible, que no merecía sentarme en su mesa, que lo único que sabía hacer era lavar pisos. Sirvieron champán para celebrar que me iba de sus vidas, y cada risa de esa noche me cortó el alma. Las lágrimas caían sobre las flores frescas, regándolas con algo más profundo que agua. Pero cada vez que quería rendirme, cada vez que sentía que el dolor era más grande que yo, recordaba lo que me decías cuando era niña y llegaba llorando de la escuela porque alguien se burlaba de mí por no tener las cosas que los demás tenían. Te sentabas conmigo, me secas las lágrimas y me decías aquella frase que se convirtió en mi escudo, en mi armadura, en mi razón para seguir adelante. Valentine cerró los ojos y la voz de su madre resonó en su memoria con una claridad que desafiaba el tiempo. La dignidad no es algo que otros te dan o te quitan, mi niña. La dignidad vive dentro de ti y solo tú decides si brilla o se apaga. Abrió los ojos y sonrió a través de las lágrimas. Mi dignidad nunca se apagó, mamá, ni un solo día, ni en las noches más oscuras, ni cuando me sentí más sola. Brilló incluso cuando nadie la veía. Brilló porque tú la encendiste con tu amor, con tu ejemplo, con tus manos, que siempre estaban ahí para levantarme. Se quedó en silencio por un largo rato, dejando que la paz del lugar la envolviera como el abrazo que ya no podía recibir físicamente, pero que sentía con cada fibra de su ser. Esto es solo el comienzo, mamá, prometió mientras se ponía de pie, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. Y cada paso que dé, cada puente que construya, cada mano que tienda, lo haré llevándote conmigo siempre. Caminó hacia la salida del jardín memorial con paso firme, y en ese camino dejó atrás definitivamente a la mujer que una vez se sentó en silencio mientras la insultaban, mientras le servían champán de humillación, mientras le decían que lo único que sabía hacer era lavar pisos. La mujer que caminaba ahora hacia la luz del atardecer era diferente, no porque tuviera más dinero o más poder o más conexiones, sino porque finalmente había elegido ser ella misma completamente, sin filtros, sin disculpas, sin pedir permiso, no como la hija de Augusto Rojas, aunque lo era y lo llevaba con orgullo, no como la exesposa de Sebastián Montero, porque ese capítulo estaba cerrado con llave, sino como Valentine, simplemente Valentina, la mujer que fue humillada frente a todos mientras firmaba el fin de su matrimonio, la mujer que escuchó el tintineo de las copas de champán, celebrando su desprecio. La mujer que caminó por un pasillo de risas crueles con la cabeza en alto y el corazón roto, pero nunca rendido. Pero también la mujer que perdonó sin olvidar porque entendió que el perdón no es un regalo para quien te lastimó, sino un acto de liberación para quien fue lastimado. La mujer que transformó el dolor más profundo en el propósito más alto. La mujer que construyó puentes donde otros construían muros. La mujer que demostró, con hechos y no con palabras, que el verdadero poder no viene del dinero, ni del apellido, ni de los candelabros de cristal. Viene del carácter forjado en las tormentas más oscuras de la vida. Porque al final los Monteros descubrieron algo que su riqueza nunca les enseñó y que todo su oro jamás podría comprar. Que la persona más valiosa que alguna vez se sentó a su mesa, la más inteligente, la más digna, la más fuerte, no era la que tenía el apellido más ilustre o la cuenta bancaria más abultada, era la que tenía el corazón más grande. Y esa persona era la misma que habían despreciado, insultado, burlado y descartado como si fuera un error que necesitaba borrarse. Valentine, la mujer que ellos creyeron que no valía nada, resultó valer más que todo lo que tenían junto. Más que la mansión con sus candelabros, más que las perlas de Doña Graciela, más que los contratos del Grupo Montero, más que todas las copas de champán del mundo. Porque la dignidad no se compra con dinero, no se hereda con un apellido, no se pierde por sentarse en la silla equivocada de un salón elegante mientras otros se ríen de ti. La dignidad se lleva por dentro y brilla más fuerte, mucho más fuerte, precisamente cuando alguien intenta apagarla.